Capítulo 9. Dispuesto a obedecer. Quien es el hombre que teme al Señor, será instruido en el mejor de los caminos. Salmo 25:12. María de Betania es la única persona a la que Jesús públicamente elogió por su elección. No es que nadie más haya escogido seguir al Señor, solo que ella es la única que ha sido honrada de esta manera. Jesús dijo que María había escogido la buena parte. Lucas 10:42. La elección de María de sentarse a los pies de Jesús era parte de su carácter. En 3 diferentes ocasiones escogió humillarse ante él. Una vez se sentó en el suelo a sus pies, escuchándolo mientras su hermana echaba chispas en la cocina. Lucas 10:39. En otra ocasión, después de que Lázaro murió, ella cayó a sus pies, llorando de pena. Juan 11:32. Después de la resurrección de Lázaro, ella se humilló otra vez y ungió los pies de Jesús con un costoso perfume de nardo. Juan 12:3. Uno de los deberes que exige el primer mandamiento en el Catecismo Mayor es adorar y glorificarlo a Él, escogiéndolo a Él. ¿Por qué María escogió sentarse a los pies del Señor mientras Marta se quejaba? ¿Por qué nosotros escogemos rendirle culto a ciertos dioses y nos burlamos de otros? ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la función de nuestro corazón o yo interior que escoge. Hacemos referencia al término voluntad de muchas maneras, tales como tenaz, voluntarioso, libre albedrío o fuerza de voluntad. Cuando usamos voluntad de estas maneras, estamos reconociendo que las personas eligen y que son conocidas por las elecciones que hacen. Hasta los corazones de los niños se conocen por sus elecciones. Proverbios 20:11. ¿Por qué algunos niños son voluntariosos? ¿Es por su ambiente? ¿Es por su personalidad? ¿Por qué otras personas parecen sin fuerza de voluntad? ¿Por qué algunos desean adorar a Dios, mientras que otros categóricamente se niegan a adorarlo? En este análisis sobre la voluntad, vamos a ver cómo nuestros deseos determinan nuestras elecciones y cómo Dios trabaja sobre ella. Jonathan Edwards definió la voluntad como eso por medio de lo cual la mente escoge cualquier cosa. Un acto de la voluntad es lo mismo que un acto de selección o elección. Edwards describe más. Un acto de la voluntad se expresa comúnmente como esto o aquello que le place a un hombre hacer, y un hombre que hace como quiere y que hace como le place son la misma cosa. La voluntad es esa facultad dentro de nosotros que decide si queremos vainilla o chocolate, si vamos a leer nuestra Biblia o ver televisión. La voluntad viene después de nuestros pensamientos y deseos al escoger lo que sea que pensemos que nos agradará y nos brindará la mejor oportunidad de felicidad. Determina si elegimos adorar al Señor, como lo hizo María, o perseguir otros dioses. Si eres como yo, anhelas el día en que de manera consistente escogerás al Señor y quieres saber cómo avanzar hacia esa meta. El dilema de Adán. Desde el inicio de los tiempos registrados, Dios colocó un dilema ante la humanidad. La opción del jardín y la opción que ahora enfrentamos son la misma. ¿Escogerás adorarme y glorificarme a mí o a ti? A través de la historia, en todo tiempo y lugar, Dios ha ordenado al hombre elegir entre él o el mundo, la carne y el diablo. En cada uno de los siguientes versículos, a los creyentes se les manda escoger al Señor. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Deuteronomio 30:19. Elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados. Josué 24:15. Elijan lo que me agrada. Isaías 56:4. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo.
pero si es Baal, síganlo a él. Primera de Reyes 18:21. Es evidente que Dios ha puesto delante de nosotros un dilema. Podemos escoger lo que le agrada a Dios y a la larga ganar el verdadero placer. O neciamente podemos escoger nuestro camino y ganar placer inmediato, aunque breve. Los propósitos de Año Nuevo. ¿Cómo festejas el Año Nuevo? Aparte de tratar de recuperarse de una noche sin dormir, algunos pasan por lo menos una parte del día haciendo propósitos de Año Nuevo. Los cristianos hacen propósitos de Año Nuevo junto con estas frases. Este año voy a leer mi Biblia de principio a fin. Este año voy a tener un tiempo diario de oración. Este año voy a mejorar en evangelizar. Quizá después de leer este libro digas, este año voy a buscar adorar solo a Dios. ¿Cómo te va con tus propósitos de Año Nuevo? En agosto pasado, mis amigas y yo decidimos memorizar un pasaje largo de la Escritura. Aunque sí nos memorizamos parte de él, nuestro entusiasmo se apagó antes de llegar a diciembre. Aunque no pareciera así, reconozco que deliberadamente escogí no memorizar la palabra. Esta elección fue resultado de la inclinación de mi corazón, que es bastante apático cuando se trata de una disciplina ardua. No estoy diciendo que nunca escoja incomodarme, pero es una lucha continua y estoy consciente de la debilidad de mi voluntad. ¿Estoy sola en esto? Considerando la historia de la humanidad, lo dudo. No hace falta ser un gran historiador para ver que fuera de unas pocas excepciones notables, el hombre normalmente escoge servirse. El hombre siempre escoge de acuerdo a sus deseos egoístas. Edwards escribió, el corazón nunca elige lo justo, ni escoge sin egolatría. Podemos observar esta verdad porque escoger amar a Dios y al prójimo sin reservas no es algo por lo que la humanidad sea famosa. Josué conocía la incapacidad de la humanidad para escoger justamente. Ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios Santo, les dijo. Josué 24:19. ¿Te sorprende este sentimiento? Josué sabía cómo era el pueblo. Sabía que no escogerían adorar a Dios. Él sabía que eran egocéntricos y que amaban la idolatría, a pesar de que orgullosamente declararon, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. La historia es clara sobre cuáles eran sus verdaderos pensamientos y deseos. Es evidente que si no fuera por la obra misericordiosa de Dios en nuestros corazones, seríamos exactamente como ellos. Siempre escogeremos servirnos a nosotros y a nuestros dioses. Nosotros también declaramos, serviremos al Señor, para después renegar de Él. ¿Voluntades ingobernables? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué decimos una cosa y hacemos otra? ¿Nuestras voluntades son disfuncionales? En cierta forma, la respuesta a esa pregunta es sí. Nuestras voluntades no funcionan de la manera que deberían porque Dios creó a la voluntad para escogerlo a Él, pero el pecado ha dañado esta habilidad. Aunque hemos recibido nuevos corazones, incluyendo una voluntad capaz de escoger justamente, todavía queda una fuerte influencia de pecado. Dejados a nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, nosotros los cristianos todavía escogemos pecaminosamente. Sin embargo, nuestras voluntades están haciendo aquello para lo cual fueron creadas. No es la voluntad la que está fuera de sincronía con el corazón cuando decimos que queremos adorar al Señor y después les rendimos culto a otros dioses. Son nuestras palabras las que no están de acuerdo con nuestros deseos e inclinaciones más intensos. Nuestra voluntad está trabajando correctamente. Está escogiendo de acuerdo a nuestros pensamientos y deseos predominantes, aunque, debido a su inclinación pecaminosa, nuestra voluntad es mayormente arrastrada al pecado que a la santidad. La diferencia entre lo que decimos, serviremos al Señor, y lo que hacemos, servirnos a nosotros mismos, no es por nuestras voluntades en sí mismas.
Nuestras voluntades están funcionando de la manera en que fueron hechas. La contradicción está entre nuestras palabras, serviremos al Señor, y nuestros deseos más intensos. Nuestras voluntades vienen después de los pensamientos equivocados y los deseos pecaminosos en los que nos deleitamos. Edwards lo pone de esta manera: un hombre nunca, en ningún caso, desea nada contrario a sus deseos. ¿Por qué profesamos un gran amor por el Señor el domingo por la mañana y alardeamos de éxitos a nuestro jefe el lunes por la mañana? Porque tenemos deseos divididos. Tenemos un deseo dado por Dios de trabajar para la gloria de Dios, como se ve en Adán, y un deseo pecaminoso de ser respetados. Así que, cuando estamos parados enfrente de nuestro jefe el lunes por la mañana, el deseo mayor, en este caso, el de ser respetado, es lo que nuestra voluntad sigue cuando se le da a escoger entre decir la verdad y exagerar. Aunque Dios nos ha dado nuevos corazones sobre los cuales Él ha escrito su ley, nuestros corazones todavía están contaminados por las mentiras y las seducciones del mundo. Es por esto que decimos una cosa y hacemos otra. Si te preguntas por qué escoges rendir culto a otros dioses en vez de dedicarte sin reservas al Señor que amas, examina los pensamientos y deseos que cautivan tu corazón. Es ahí donde encontrarás la respuesta a cada pecado y fracaso en tu vida. No te engañes pensando que tienes que desarrollar más fuerza de voluntad. Tenemos que desarrollar pensamientos y deseos piadosos. Voluntades habituadas a pecar. Nuestras voluntades escogen momento a momento pecar, cuando ponen por obra nuestros pensamientos engañosos y deseos adúlteros. También formamos hábitos al hacer esto. Es por estos hábitos que, sin mucha premeditación, nuestras voluntades responden pecaminosamente en determinadas circunstancias. Por ejemplo, ¿alguna vez te has descubierto diciendo algo que te asombró? Yo sí, y me pregunto, ¿de dónde salió? ¿Por qué dije eso? Cuando algo impactante sale de mi boca me pregunto, ¿qué está pasando aquí? ¿Mi voluntad me jugó una mala pasada? No, mi voluntad está funcionando como debería. Respondí como lo hice porque de manera habitual yo tenía estos pensamientos y mi mayor deseo era darle cabida. Solo que ahora estoy sorprendida porque han salido de mi boca. Normalmente elegimos pecar en nuestros pensamientos y acciones porque todos tenemos esos patrones. La voluntad se acostumbra tanto a elegir de ciertas maneras que se vuelve una segunda naturaleza, como enseña la Biblia. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Jeremías 13:23. Ver también Deuteronomio 9:24, Jueces 2:19, Isaías 48:8, Segunda de Pedro 2:14. No solo escogemos pecar conscientemente, lo hacemos comúnmente. Si es tu costumbre mentir cuando estás bajo presión, entonces te verás haciéndolo incluso cuando no sea una elección consciente. Si siempre comes chocolate cuando sientes lástima por ti mismo, entonces si hay chocolate por ahí y te estás sintiendo mal, irás por él. Si tu hábito es exigir que los demás se te sometan, entonces, cuando se rete tu autoridad, te enojarás y mucho. Es de esta manera que servimos a otros dioses sin estar conscientes de ello. Todos hemos retenido la experiencia de abrir los ojos y descubrir que hemos hecho algo que lamentamos, algo de lo que apenas éramos conscientes. Por favor, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no seamos culpables de pecar de maneras empedernidas, porque lo somos. Estos hábitos pecaminosos originalmente se formaron por una elección consciente de ignorar a Dios y su ley, por lo que somos responsables, aunque no siempre estés escogiendo pecar de manera deliberada en ese momento.
¿Libre albedrío? Los norteamericanos apreciamos la libertad. Pensamos que nosotros, de entre todos los pueblos, tenemos un derecho dado por Dios a escoger cualquier cosa que queramos. El pensamiento de que yo no soy el capitán de mi alma es tan ajeno y absurdo que resulta casi risible. No te voy a decir que no tienes libre albedrío. No te voy a decir que tú no posees la capacidad de escoger libremente de acuerdo a tus pensamientos, inclinaciones y deseos, porque es obvio que cada persona siempre escoge libremente lo que le agrada. Si no fuéramos capaces de escoger libremente lo que quisiéramos, entonces no seríamos responsables de nuestras elecciones. El problema no es que nuestra voluntad no sea libre. El problema radica en el enfoque de nuestro corazón. La Biblia dice que antes de que nos volviéramos cristianos, nuestros corazones no eran neutrales. Éramos contrarios a Dios. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, escribió Pablo, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Romanos 8:7. Antes de que Cristo nos llevara a Él y nos cambiara, libremente escogíamos seguir nuestros más firmes deseos e inclinaciones más intensas. Nuestro corazón estaba en contra o era contrario a Dios. Los incrédulos no pueden entender la verdad y nunca desean obedecerla. No te equivoques. Ellos libremente escogen vivir de esa manera. Es su elección seguir la naturaleza caída y la aman. Tan pronto como una persona es hecha cristiana, tiene libertad. A diferencia de su antiguo yo, cuya elección siempre era pecar, ahora es capaz de escoger pecar o no pecar. Ambas opciones son una posibilidad. Cuando su corazón ha sido transformado, cuando está convencido de la bondad de Dios y cuando anhela al Señor y el gozo de complacerlo, escoge obedecerlo a Él. Ya no es más un esclavo del pecado como lo era antes de ser salvado. Antes de ser salvado, solo había un posible resultado en cada elección: iba a pecar. Pero ahora que tiene un nuevo corazón, hay dos posibilidades: puede pecar o puede no pecar, escogiendo libremente de acuerdo a sus deseos. Como ves, el problema no es que tengamos que desarrollar más fuerza de voluntad. El problema es que necesitamos nuevos pensamientos, nuevas inclinaciones y nuevos deseos. No tenemos que aprender a salir adelante por nuestros propios esfuerzos o por mostrar perseverancia frente a la adversidad. Tenemos que buscar reemplazar nuestras pasiones pecaminosas con pasiones santas. Cuando Dios nos concede estas nuevas pasiones santas, encontraremos que nuestra voluntad, que antes parecía tan débil, gozosamente accederá. La batalla dentro de nosotros. Pablo reconoció que tenía un problema con su voluntad. Tenía deseos e inclinaciones antagónicos que luchaban para volverse predominantes en su corazón. De la misma manera, aunque yo ahora tengo un gran deseo de adorar a Dios, me encuentro rindiendo culto a los ídolos. Pablo habló sobre este dilema. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos 7:15 y 18. Como cristiano, ¿soy libre de pecar o no pecar? Estoy obligado a reconocer que a pesar de eso, como Pablo, tengo pensamientos, inclinaciones y deseos antagónicos que continuamente me arrastran en direcciones opuestas. Es por eso que, para el creyente, luchar por la santidad es una guerra que nunca termina. Vas a tener que estar aniquilando sin descanso a los ídolos que encuentres en tu corazón. Justo cuando pienses que has matado uno, otro surgirá en su lugar. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué ser santo resulta ser semejante? ¿Batalla? Parece que comienzo a hacer las cosas bien y entonces todas mis buenas intenciones salen volando por la ventana. ¿Por qué no puedo vencer esto, lo que sea que esto sea,
y comenzar a vivir de la manera que yo sé que Dios quiere que viva? La respuesta a esta pregunta es la misma para ti y para Pablo. Tenemos corazones que están atormentados entre el amor y la adoración a Dios y el amor y la veneración al mundo. Esta guerra está definida en los siguientes versículos. Ve si puedes distinguir los amores antagónicos. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Mateo 6:24. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26-27. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Santiago 4:4. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Primera de Juan 2:15. Es imposible amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza sin tomar una decisión consciente de escogerlo a Él. Esta elección involucra nuestra adoración. Lo voy a adorar y servir solo a Él. Nuestro amor, lo voy a amar con todo mi corazón. Y nuestra lealtad, quiero ser su amigo, solo Él es mi Señor. Si te parece que has elegido eso antes, sin éxito, recuerda que estás peleando una batalla. Regocíjate porque el Señor Jesús finalmente triunfará sobre todo tu pecado. Guárdate, al mismo tiempo, contra los pensamientos, deseos e inclinaciones engañosos de tu corazón. Constantemente vas a ser seducido por el amor al dinero, a la familia, a las posesiones, a la buena opinión del hombre, al mundo y las cosas que hay en él, incluso cuando hayas decidido adorar solo a Dios. Dios ha colocado dentro de cada verdadero cristiano el deseo de escogerlo a Él. Todos anhelamos oírlo decir: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mateo 25:23. ¿No es cierto? El problema es que ninguno de nosotros escoge de manera sistemática el camino de ese esclavo bueno y fiel. ¿Por qué Josué les dice a los israelitas que a pesar de todas sus buenas intenciones no iban a ser capaces de servirlo a él? La verdad sobre las elecciones que hacemos es sencilla. No escogemos de manera sistemática al Señor porque realmente no lo deseamos, y realmente no lo deseamos porque no estamos convencidos de que escogerlo a Él resultará en nuestra felicidad. Enfrentémoslo. Estamos saturados con los placeres y las dichas del mundo, y nuestras mentes no están convencidas de que el gozo del Maestro es mucho mejor que eso. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos, Marcos 4:19, desplazan el amor a Dios. ¿Recuerdas los pasteles de lodo de los que habló C.S. Lewis? Escogemos jugar en el lodo porque allí estamos satisfechos y parece mejor que otras opciones. En este punto, como Pablo, podemos gritar: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:24-25. Es Dios quien nos puede liberar y cambiar. Por nosotros mismos, nuestra situación sería completamente imposible. Pero dado que Él mismo se ha comprometido a obrar en nosotros y su obra nunca se frustra, podemos alentarnos. La obra de Dios en tu voluntad.
Cuando Pablo alentó a los filipenses a llevar a cabo su salvación con temor y temblor, les señaló la única esperanza que tenía para lograrlo, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. Sin la ayuda de Dios, no tenemos la voluntad de trabajar para su buena voluntad. Es por eso que dije que no solo necesitamos una inyección de fuerzas de voluntad, lo que necesitamos es la gracia de Dios que inclina la voluntad a lo que es bueno, y después nos habilita para cumplirla y actuar de acuerdo a nuestros principios. Siempre debemos recordar que nuestro crecimiento en la santidad depende finalmente de la mano de Dios, quien siempre cumple toda su voluntad. Dios cumple esta obra en ti, cambiando tus pensamientos, deseos e inclinaciones y fortaleciendo tu voluntad para escoger justamente. Pero tú también tienes la obligación de ocuparte en llevar a cabo tu salvación. Se dice que Dios es nuestro ayudador, dijo Agustín, pero nadie puede ser ayudado si no hace algo. Debemos esforzarnos en serio por obedecer la palabra de Dios. Debemos desear vehementemente, buscar, luchar y vivir por la santidad. Dios tiene que iniciar y sostener esta obra. Él hace esto de manera poderosa por medio del trabajo del Espíritu Santo. Si tú le perteneces, Él ya está obrando de esta manera en ti. Él te cambia para que la obediencia y la adoración te parezcan agradables. Él expone delante de tus ojos toda la maravillosa felicidad que la obediencia trae. Él convence de pecado y muestra las glorias de Cristo. Él conmueve poderosamente todo tu corazón, creando dentro de ti un deseo intenso por Él y satisfaciendo, después de ese intenso deseo, completamente. La excelente elección de María. ¿Qué deberíamos decir sobre la excelente elección de María? ¿Eligió eso porque tenía una voluntad férrea y era muy disciplinada? ¿De manera natural era santa o afable? Admiramos y amamos su humildad y santidad. Ella tomó una decisión consciente de adorar a su Señor. Sus acciones nos dejan ver su corazón, ¿no es cierto? Allí vemos un deseo de estar con Jesús, de humillarse delante de Él, de darle el regalo más precioso que tenía. También vemos una voluntad que respondía a estos deseos santos, pero todavía no hemos contestado la pregunta: ¿por qué lo deseaba de esta manera? ¿Era mejor que Marta? ¿Había disfrutado una mejor relación con sus padres o tenía una personalidad más espiritual? Aquí está el factor clave de qué es lo que debemos creer sobre nuestra habilidad para escoger justamente. Dios está a cargo de nuestras elecciones. Mientras estoy aquí sentada en mi computadora escribiendo esto, casi puedo oír el grito de protesta. Pensé que habías dicho que teníamos libre albedrío. ¿Estás diciendo que somos robots? Déjame volverte a asegurar que Dios nunca nos quita nuestra libertad o nos trata como autómatas, forzándonos, golpeando y gritando para hacer lo que Él quiere. Dios coloca deseos santos en nuestros corazones para que nuestras voluntades los escojan. Dios nos da deseos santos. Él nos da el deseo de adorarlo. Incluso voy a ser tan osada como para decir que Dios te ha dado el deseo de leer este libro para que puedas crecer en la adoración sin reservas. Si creemos en cualquier cosa que no sea esto, nos vemos obligados a glorificar a María y a su bondad. Mira a María. Tendríamos que decir, ella fue realmente buena. Quiero ser como ella. Si creemos en cualquier cosa que no sea el gobierno soberano de Dios en nuestros corazones, entonces nos quedaremos sin esperanza de cambio. Si María escogió como lo hizo, porque era mejor persona que Marta, entonces ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros que sabemos que no somos así de buenos? ¿Qué va a pasar con aquellos de nosotros que sabemos que nuestra adoración está contaminada y que no odiamos nuestro pecado?
¿Qué de aquellos de nosotros que nunca hemos adorado a Dios de manera constante, que fuimos criados como incrédulos o que por lo general tenemos deseos impíos que nos dominan? Si confiamos en alguien que no sea Dios, incluyéndonos a nosotros mismos, entonces estamos condenados a una vida de derrota continua. Como sus hijos amados, podemos descansar en la gloriosa verdad de que Dios puede trabajar de tal manera en nuestros corazones que lo deseemos intensamente más que a cualquier otra cosa. Él puede dirigir nuestros corazones a adorarlo, tan cierto como dirigió el corazón de María. Proverbios 21:2 dice: En las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Humanamente hablando, nadie tiene más poder para elegir libremente y hacer lo que quiera que un rey. Pero hasta la autoridad de un rey significa nada cuando se trata de la elección soberana de Dios. Dios puede volver el corazón de los grandes hombres de la misma manera en que puede volver tu corazón para que lo adores. Así que descansa en Él, regocijándote en su gran amor y su poder eficaz. Él puede lograr toda su obra en ti. En vez de adorar a María y a otros que admiramos en la Biblia, podemos adorar sin reservas a Dios y decir de Él: ¿no es bueno? Quiero ser más como Él. Para una reflexión más profunda, ¿cuáles son las 3 funciones del corazón? ¿Cómo se relacionan entre sí? Número 2. ¿Qué tan firme es tu fuerza de voluntad y tu autodisciplina? Número 3. ¿Cuál es la relación entre tus elecciones y tus deseos? Número 4. ¿Puedes ubicar áreas en tu vida en las que, por lo general, escoges servir a Dios? ¿A ti mismo? ¿Qué deseos motivan estas elecciones? Número 5. Escribe los siguientes versículos en tus palabras y después óralos al Señor. Suplícale que te conceda deseos santos. A. Salmo 63, 1 al 5. B. Salmo 42, 1 al 2. Inciso C. Salmo 73, 25 al 28. D. Salmo 119, 20 y versículo 81. E. Salmo 143, 6. F. Isaías 26, 8 al 9. Dios te bendiga.